Bienvenidos todos mis queridos amigos de Mujer Express, gracias por acompañarnos un día más, muy contenta como siempre de poder pasar este pedacito de día junto a ustedes para hablar de esos temas relevantes que, bueno, nos hacen crecer, de repente nos hacen darnos cuenta de cosas diferentes, soluciones o estrategias diferentes para aquellas cosas que queremos lograr. Este día vamos a dedicárselo un poco más a la nutrición. Ustedes saben que nos encanta hablar de un estilo de vida saludable que todos podamos disfrutar. Así que este día vamos a hablar de la alimentación intuitiva. ¿Qué es eso? ¿Lo habrás escuchado alguna vez? ¿Te habrán explicado realmente de qué se trata? Y cuando empezamos un plan dietético, sobre todo, siempre y todos nos preguntamos, ¿será que algún día voy a poder volver a comer normal? ¿Será que voy a tener que pasar en una dieta estricta toda mi vida para poder mantenerme? Pues algunas personas dicen que la alimentación intuitiva es justamente a lo que todos queremos llegar cuando empezamos un cambio en nuestra forma de alimentarnos. Así que este día nuestro gran amigo Rodrigo Valdivieso, un gran nutricionista, nos va a contar un poco cómo llegar a esa meta de la alimentación intuitiva. Y esa es realmente la meta cuando empezamos ese estilo de vida. Rodri, ¿cómo estás? Bien, Gaby, gracias vos por la invitación nuevamente de parte de ustedes. José, saludos. Y aquí estamos hablando de este tema tan interesante que tú mencionas, que es la alimentación intuitiva, que honestamente como el target, ¿verdad? Según lo que hablamos, es el target o es el objetivo final de conseguir cuando ya nos despreocupamos, Gaby, de hacer una dieta, ¿me entendés? O nos despreocupamos también de estarnos pesando, de estar registrando todos nuestros datos, que si bien es cierto, es importante tener conocimiento de cuánto más o menos anda rondando nuestro peso, es aún más importante aprender a comer de forma consciente, ¿verdad? Entonces, aprender a hacerlo es muy sencillo, Gaby, y de veras cualquier persona lo puede lograr. Lo único que necesitamos es un empujoncito al principio para poder hacer bien las reglas del juego. Excelente, Rodri. Sí, me encanta lo que dices. Creo que es todo aprender a hacerlo, cómo llegar ahí, preguntarle a un profesional. De verdad que esto es lo más bonito, el poder entender que solamente tengo que conocer, como tú dices, ok, se puede, solamente tengo que un tiempo, bueno, probablemente utilizamos va a decir que un tiempo tengo que llevar una dieta de cierta forma y poco a poco llegar ahí. Ahora, le damos también la bienvenida a José Manuel, que nos acompaña. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Rodrigo? Pues aquí escuchándolos, porque, no sé, a mí me da la impresión que yo soy de esas personas a las que la intuición se le quemó en esta cuarentena. O sea, creo que dejé mi intuición afuera, al menos mi intuición alimenticia la dejé afuera, ¿no? Y ya de repente comienza uno a ver que dice, no, pizza, hamburguesa, no va a pasar nada, pero 4 meses no va a pasar nada y se complica. Exacto. Eso le pide la intuición en ese momento, ese es el problema. Ahí está la intuición, en la pizza, en la hamburguesa, en la papa. Mal enfocada, malísima enfocada. Es una intuición adicional, ¿verdad? Sí, porque es como no se puede tener una buena intuición. Ese es como un séptimo sentido. Claro, podemos dejar eso ahí eventualmente. A ver, Rodri, entendamos alimentación intuitiva. Entiendo que es algo que te dirán, entiendo que es algo que ver con el instinto, con mi alimentación. ¿Será que yo elijo qué comer? ¿Qué es la alimentación intuitiva? Fíjate que esto tiene relación con aprender a comer de forma sabia, ¿verdad? Como es algo más como, cuando tú lo tiras más como ancestral, empezar a ver cuáles son todas aquellas actitudes que tu cuerpo, aprendiéndolo a escuchar, estás agradecido tu cuerpo en base a las decisiones que tú estás tomando, ¿verdad? Entonces, la alimentación intuitiva tiene que ver con consumo de alimentos, de todos aquellos alimentos que le van a hacer bien a mi cuerpo, que le van a hacer bien a mis órganos, específicamente como el estómago y los intestinos, que son el segundo y tercer cerebro, que le van a hacer bien a mi páncreas, que le van a hacer bien a mi corazón, ¿me entendés? Entonces tiene que ver con una reeducación, porque en realidad hemos recibido cierta educación de parte de nuestros padres, cuando nos decían de chiquitos, o bueno, nos obligaban algunos de chiquitos a no levantarnos de la mesa hasta que termináramos el último bocado, o a no terminarnos o empezar, por el brócoli que tanto lo odiábamos de chiquitos, los vegetales y todo eso. Entonces
Desde ahí empieza la educación, desde pequeños, pero reeducarnos en la alimentación intuitiva, Gaby, es básicamente volver a educarnos ya de adultos, ¿me entendés? A cualquier edad, en cualquier circunstancia y aprender, Gaby, a, como tú mencionas, como ese sexto sentido, a escuchar al cuerpo en todos los alimentos, todos los nutrientes que le están haciendo falta. Fíjate que se me viene a la mente una imagen que yo vi creo que contigo le hicimos en algún programa en vivo, que apareció una imagen de que cuando tú tienes ganas de comerte una galleta o algo dulce, tal vez es sinónimo que necesitas esta serie de nutrientes, que era el magnesio, el potasio, y que al final decía también en esta imagen, o tal vez simplemente necesitas un poco más de amor o un abrazo, ¿me entendés? Entonces, eso es la alimentación intuitiva. ¿Se han dado cuenta cuando muchas veces estamos con esa necesidad de, tengo ganas de algo como fresco, como fruta? Entonces puede ser que nuestro cuerpo nos esté dando la señal que necesitamos comer un nutriente específico de ese alimento, o simplemente hidratarnos más, porque como sabemos, las frutas son de los alimentos que tienen más cantidad de agua, Gaby. Entonces, por ahí más o menos es como va. Pero cuando hablamos de nutrición intuitiva, muchas veces las personas se toman ciertas licencias para llevar a cabo esa alimentación intuitiva. Por darte un ejemplo, cada quien sabe el tamaño del plato que se sirve por tiempo de comida, la cena, por ejemplo. Entonces de repente tú decís, no, ¿sabes qué? Voy a comer la mitad del plato. Probablemente sea intuitivo, no sé si sea correcto o incorrecto, no tengo claro, pero la gente que no maneja el tema de la nutrición de repente puede llegar a ese resultado, ¿no? Voy a comer la mitad del plato. Correcto. Pero venís de la oficina, te sentás, estás a la mesa, y cuando saliste de la oficina dijiste, me voy a comer la mitad del plato. Cuando viniste a reaccionar y estabas pidiendo refill de comida. Entonces también cómo poner esas alarmas en las que realmente te digan, hey, no, comete solo la mitad, o bájale a esto, bájale a lo otro, pero se olvida, o sea, vos realmente te sentás y la idea se desvaneció y comenzaste a comer descontroladamente. ¿Cómo podemos poner esas alarmas, esas campanas que nos avisen calma? Sí, fíjate que a mí me parece bien como lograr identificar, como al principio cuando empezamos a caminar era como que gateadito y luego empezamos con la andadera y así. Pero fíjate que una buena forma, José, es aprender a diferenciar lo que te decía Gaby entre el hambre emocional y el hambre fisiológica, ¿verdad? Entonces, un hambre emocional, ¿cómo saber? Yo sé que parece al principio más difícil, como decir, como tú mencionas, alguien que no esté metido en esto de la nutrición, que te digan de repente que, hey, mejor no te peses y mejor estate en tu peso saludable o tu peso más recomendable, pero ¿cómo saber todo eso? Fíjate que lo más importante es conocerlo a través de los profesionales. Una buena forma de empezar todo este rollo de la alimentación intuitiva es ir a un médico y conocer mi estado de salud actual. Sé que ahorita por la pandemia y por la situación de cuarentena que estamos viviendo todo es más complicado y lo mejor es quedarnos en casa para no poner en riesgo nuestra vida y nuestra salud. Sin embargo, hay casos de laboratorio que están realizándote pruebas con el equipo perfectamente con todo lo necesario para los protocolos, y te pueden tomar un examen de sangre, conocer primero cómo van tus valores. No está de más arrancar un programa dietético y preguntarle a tu nutricionista vía virtual o vía presencial cuando ya lo estén haciendo, de que te dé una miradita, un chequeo nutricional, ¿verdad? Entonces saber si yo tengo sobrepeso, si tengo obesidad, si estoy bajo de peso, y etcétera. Ya conociendo cómo está mi sangre, cómo está mi estado nutricional, yo me puedo hacer una idea de mis hábitos. Los nutricionistas empleamos un tipo de formulario donde conocemos a través de una encuesta cómo están tus hábitos alimentarios. Entonces, al sacar el conteo de calorías y el conteo de macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, conocemos si tus hábitos están siendo adecuados y saludables o no. Y si a eso le sumas que el paciente te reporta de qué se trata su trabajo, pasa conectado todo el día, no hace actividad física, no toma agua, casi no duerme, tiene historia familiar de enfermedades, híjole, entonces José, ya tenés un panorama completo
de ver esa historia de ese paciente tan importante para esto. Lo segundo, arrancar un programa nutricional, ordenarme las horas, tomar un desayuno, una media mañana, un almuerzo, una media tarde de snack y una cena. Lo tercero es ver si yo estoy comiendo por ansiedad, que sería más que todo comer solo por apetito o hambre emocional. Si hay una situación, un sentimiento de base que me esté provocando malestar, llámese la enfermedad de un familiar, llámese despido laboral, que estoy pasando por un divorcio, etcétera, tantas cosas que podrían estarnos pasando, que nosotros nos abocamos a la comida. Hay personas que al tener un problema comen más y otras que comen menos. Pero, por ejemplo, si yo aprendo a diferenciar, puchica, y hagan ustedes mismos en casa ahorita el ejemplo, ustedes ahorita que estamos platicando, Gaby y José, y pongámonos a pensar, cuando yo he recibido una súper buena noticia, o cuando yo estoy celebrando el Día del Padre, mi cumpleaños, yo celebro con comida. Entonces, esos días como un poco más de la cuenta. Exacto. Ya te voy a contar aquí quién comió pastel todos los días durante 6 días. Cabal, entonces... Las fechas que se celebran. Hoy no hay dieta, ¿verdad? Hoy hay pastel de chocolate. Entonces, si vos ves eso, o tuviste un pésimo día, pues te regañaron en el trabajo, te echaron la culpa de algo que vos no hiciste, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, Dios, vamos a la casa, triste, estoy desmotivado, entonces, por lo tanto, no voy a preparar yo mi comida, sino que ahora o me voy a pasar comprando algo en un establecimiento de comida rápida, o voy a agarrar algo que tenga aquí a la mano que no requiero. Escucho eso tanto, me voy a consentir. Porque me hace exactamente, me voy a consentir, esa es la palabra. Gaby, me voy a castigar, y si me castigo me privo de comida, ¿me entendés? Que pueden ser como los dos panoramas. Entonces, José, si vos tenés ya un conocimiento de cómo andan tus valores en sangre, cuál es tu peso, cuál es tu estado nutricional por índice de masa corporal, por porcentaje de grasa, por perímetros de cintura, cómo andan tus hábitos, aprender a diferenciar si se trata de un hambre emocional, una situación emocional previa al malestar, y cuando comes te trae culpa, ahí es sinónimo de que estás empezando a poner conciencia, porque para que un cambio surja o para que algo bueno surja de algo malo, tiene que haber algo malo al principio, un desconocimiento al principio. Entonces, al tener conciencia y conocimiento de lo que estoy pasando, yo despierto en mí la alimentación consciente o intuitiva. Entonces, acuérdense que para eso, para el desarrollo de las vacunas, de ciertas enfermedades, de la influenza, primero Dios pronto la del COVID-19, tuvo que haber una enfermedad de base. Entonces, lo primero es aceptar que hay una enfermedad, reconocer que hay un problema y en base a ese problema se plantean soluciones. Entonces, una de las soluciones es la alimentación intuitiva. Una de las cosas que yo les mostré, Gaby y José, al principio en una presentación, ¿se acuerdan cuando hablábamos del hambre? No me acuerdo cómo era el tema, de la ingesta emocional, algo así. Entonces decía, había una que decía, cuando lo he probado todo y no he visto resultados, entonces tengo que hacer una alimentación intuitiva, que eso es aprender a comer de forma consciente. La ingesta emocional es el manejo de emociones, perdón, la ingesta emocional es el manejo de emociones. Se me ha ido el nombre ahorita, el manejo de emociones relacionados con mi relación con la comida. Ahí está. Te iba a preguntar, entonces, bueno, la alimentación intuitiva en la mayoría de casos no es el primer paso, sino que ese es el después de pasar por un proceso que sí empieza con este tipo de alimentación que el nutricionista puede hacer para mí, o solo puede alguien comenzar a tratar de aplicarlo sin necesidad de que antes tengan que pasar por un cierto tipo de alimentación, porque a veces te dicen que hay que pasar por semanas para desintoxicarse, por ejemplo, pero cuéntame un poco cuál es el primer paso. ¿El nutricionista me da dieta a mí o puedo empezar a intentarlo? Fíjate que hay varios lugares, ¿verdad?, que yo conozco de ciertos profesionales que están más especializados en esta área, que lo que hacen es no pesar al paciente, o no pesas al paciente, o no lo evalúas. Yo creo que sí debe haber, Gaby, una primer consulta para no automedicarnos o no autodarnos nuestro propio proceso.
creo que es importante tener una guía, una muleta, como lo que hablábamos al principio de aprender a caminar con muletas, en la cual, con andadera en este caso, con la muleta es cuando ya caminabas, pero te pasó algo, ¿verdad? Entonces necesitas ese apoyo. Sí es necesario una guía, un inicio, y el inicio puede ser a través de la mano de un profesional que te puede llevar a una alimentación intuitiva, que es aprender a escuchar a tu cuerpo, no centrarte en calorías, centrarte más en los macronutrientes, que tengas una alimentación súper balanceada, que comas sin culpa un postre hecho en casa, que no te peses a diario, que solo tengas una guía de conocimiento. Ya luego te tiras ya por tu propio medio y siempre teniendo como ciertos chequeos periódicos con el profesional, o cuando ya... Yo tengo algunos pacientes que ya, imagínate, ya están prácticamente que dados de alta, ¿verdad? Así como que tu nutricionista te dijo, no, ya lo lograste, entonces ya tenés luz verde. Y ellos mismos... Vamos a celebrar comiendo. Cabal, no, y que mira, ya te cambió el chip, o sea, ya es como que te vas a comer tus pupusas el domingo en la noche y no sentís como que tu cuerpo te reclama. Si te pasaste un poquito de copas o si te pasaste un poquito de comida, ya sabes que la forma de cómo empezar de nuevo, o chequeas alguno de los programas nutricionales anteriores. La alimentación intuitiva es básicamente hacerle caso a las necesidades que tu cuerpo te está indicando, necesidades fisiológicas, de vitaminas, de minerales. Rodrigo, una pregunta. Conversábamos hace poco con una persona que decía que había sido como muy estricta con su dieta, ¿no? Inclusive muchas veces extrema, había sido realmente técnicas extremas para bajar de peso y todo, pero todo eso tenía un punto común al momento de quebrar esa dieta, y era que si comía algo que se saliera de lo que estaba planteado que podía comer, inmediatamente era un sentimiento de eché todo por la borda, ya no voy a seguir bajando de peso. Era un sentimiento de culpa que la llevaba a aferrarse literalmente a 2 hamburguesas, a un pedazo de pizza, porque ya era como, ya ni modo, o sea, ya lo eché a perder todo, entonces ahora voy a quemar absolutamente todo. ¿Cómo evitamos llegar a ese sentimiento de decir, bueno, me comí un pedazo de pizza por ahí, pero no es que por ese pedazo de pizza o 2 pedazos de pizza voy a aumentar 2 libras? Eso no creo yo que suceda. Y mañana puedo seguir yo con mi dieta sin que pase algo, pero a veces nos quebramos emocionalmente por haber comido algo inclusive pequeño, pero los resultados son enormes. Sí, fíjate que uno de los problemas más grandes que existe es cuando yo estoy enfocado nada más en calorías o estoy siguiendo un programa bien restrictivo. A medida el programa es muy restrictivo, yo lo que hago es, cuando lo fallo me siento peor, pero si un programa tiene un poco más de accesibilidad, es más sostenible y lo puedes adaptar perfectamente a tu estilo de vida, vaya a ponerle en mi caso, para no irnos muy lejos, o cualquiera de las personas que nos están escuchando o viendo, o cualquiera de los que estamos acá, si por ejemplo yo no como de preparaciones tan difíciles de preparar, valga la redundancia, porque no tengo tiempo, si a mí me dan un plan donde está muy complicado hacer las recetas, yo no voy a poder seguirlo, entonces voy a terminarme frustrando, ¿verdad? Y sobre todo al principio que estoy tratando de hacer un esfuerzo. Pero en sí, cuando es algo más sostenible, más adecuado a mí, más fácil de realizar y es saludable, se puede hacer sin ningún problema. Ahora, si fallo, porque soy humano y yo fallo, normal, es primero aprender a hacer las paces conmigo mismo. Si yo estoy ahorita en desacuerdo con mi estado nutricional actual, simplemente acepto el problema y empiezo a buscar la solución. Ahora, sí, yo estoy bien, pero estoy peleándome con la comida recientemente o asocio que la comida saludable es insípida y ¿sabes? No me gusta y lo estoy haciendo a la fuerza, eso va a ser como destinado al fracaso. Yo creo que aprender a comer rico, y parte de la alimentación intuitiva es que sabiendo comer rico y saludable,
me siento bien. Entonces, como me siento bien, no lo veo como una imposición, sino que lo veo como algo saludable y que va a traer algo positivo. Me voy a sentir bien, no voy a tener bajones de azúcar, no me voy a sentir cansado todo el día, etcétera. Ok, sí, la verdad que es importante comenzar a escuchar eso, pero comenzar a escuchar realmente la voz positiva del cuerpo, porque de repente empezás a oír aquel grito de quiero una hamburguesa, quiero pizza, entonces la verdad es que no, o sea, el cuerpo tiene como esas dos caras del teatro, ¿no? La cara buena que te dice, ok, necesitas bajar de peso, y la otra que te dice, no, vida solo hay una, quién sabe si llegas a mañana y comamos ya, y todo esto y lo otro. Entonces sí, la verdad que es muy interesante, es un reto muy complejo, porque muchas cosas en tu vida inciden en la alimentación, en cómo te ves, cómo te sentís, cómo te proyectas a los demás inclusive. Entonces definitivamente creo que es un esfuerzo, es un cambio, no es un esfuerzo, es un cambio que vale la pena hacer. Claro que sí, y mira, se puede empezar, lo chivo de esto, José, que se puede empezar cualquier día, o sea, cuando te lo propongas y decirle a esa vocecita, como tú mencionas, ese ejemplo me gusta, hey, comete una galleta, comete una porción de pizza, tomate una cerveza, tomate algo, decirle a esa voz, sí, te voy a hacer caso, pero lo voy a hacer el día que me corresponde hacerlo, que es el fin de semana, un sábado en la noche, ¿me entendés? Y escucharle más a todas estas necesidades fisiológicas positivas de buenos alimentos, de buenas fuentes de proteína, de nutrientes, que sería la comida saludable en este caso. Creo que al principio sí hay que meterle un poco de fuerza, sí hay que meterle un poco de amor, como dicen, al nuevo hábito que queremos incorporar. Acuérdense que para que el cerebro tenga los surcos que tenemos en el cerebro, son básicamente todos estos hábitos que vamos repitiendo todos los años, todos los días de nuestra vida, y entonces crear uno nuevo le va a tomar trabajo, pero trate de crear uno, de quitar uno, pero meter uno. Ok, no voy a tomar tanta gaseosa, ok, entonces en su lugar voy a tomar más agua, o voy a tomar más refrescos naturales, ¿verdad? Esa sería una muy buena opción, creo yo. Excelente, Rodi. Sí creo, como tú dices, que se convierte en algo que aprendemos a sustituir. Pues no es que voy a dejar, por ejemplo, voy a cambiar, como tú decías, ese sorbetito por un yogur súper rico, pero hay que encontrar. Creo que si buscas, realmente encuentras cosas a tu alrededor que no las puedas sustituir y ya tener tu día también en el que puedes ser libre. Pero Rodri, me ha encantado este programa, compartir contigo, porque siempre me encanta promover este tipo de temas en los que aprendamos que realmente se puede llegar. Solo tengo que ser constante, paciente y bastante perseverante, pero se puede llegar definitivamente. Y creo que sí, solo hay que hacer los primeros empujones, como tú dices. Muy agradecida este día por acompañarnos siempre, apoyarnos con esos temas tan lindos. Y para todos ustedes que están queriendo llegar a ese momento, solo hay que ser pacientes. Y siempre acompañarse de un profesional. Así que, Rodri, gracias. Cuídate muchísimo. José Manuel, también gracias siempre por acompañarnos. Gracias, Gaby. Gracias. Y solo recordándole a la gente, pues que realmente si en algún momento se llegan a encontrar en la calle con Rodrigo y tienen hambre, le pueden pedir una galleta, y si no, pues le va a dar un abrazo. Seguramente. Perfecto, de ahí vamos a dar las barritas sin azúcar. Ahí estamos. Sí, te juro que vas a dar un montón de bolsas con tal de no andar repartiendo abrazos. Cabal. Besito, cuídense mucho. Gracias por la invitación. También muchísimas gracias. Recuerden, 11:30, Canal 21, Mujer Express, porque entre nosotros siempre nos entendemos bien.